Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 105. Los pies de Corvus tocaron piedra y Fase se desvaneció. Velocidad y agilidad se mantuvieron. La habitación se ensanchó a su alrededor. 4 figuras encapuchadas levantaron sus varitas en un lento despliegue. La luz se expandió en 4 puntas. Aturdidores, limpios y de manual para un objetivo que no puede usar magia. La elección llegó y se fue en un instante. Los magos muertos eran inútiles, aunque vivos podían ser interrogados, reutilizados. Levantó la varita de Sauco y lanzó 4 maldiciones de coma sin un susurro. Los rayos cruzaron el aire como hilos rojos y golpearon el pecho, el hombro, la garganta. Cada uno chisporroteó contra la tela gris y murió como si se lo hubieran tragado. Las túnicas absorbieron los hechizos y continuaron. Fue su armadura la que juzgó. Un trabajo sólido para detener una maldición suya. Un gran encantamiento se aplicó al tejido. La solución era fácil. Arreglarlo a la antigua usanza. La daga que había forjado en la puerta se desvaneció en un instante. Evanesco. El aire llenó el espacio que dejó. Abrió la mano para recibir peso. Un pesado martillo respondió. Nada bonito, nada ceremonial y, definitivamente, no para trabajos delicados. Un mango que encajaba en la palma de su mano y una cabeza que acabaría con una extremidad de un solo golpe. Se movió. Para los inefables, se convirtió en una mancha negra con luz en su interior. Lo perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Se deslizó más allá de la primera varita y descargó el martillo en la rodilla derecha del hombre. La piedra resonó. La articulación se dobló. Un grito se desprendió y se alargó por su velocidad hasta convertirse en una larga cinta de sonido. El segundo corte llegó hasta el codo derecho del mismo hombre. El hueso cedió con un chasquido sordo. El tercero le dio en el antebrazo izquierdo justo por encima de la muñeca. La varita cayó. Corvus la atrapó en el aire y la dejó caer en la bolsa de piel de moque sin mirar. Giró sobre el pie plantado y se metió en la segunda capucha. El martillo se elevó desde la cadera baja y describió un arco corto y brusco. El impacto impactó entre las piernas del desgraciado. El cuerpo empezó a doblarse por un instinto más antiguo que la magia. Un suspiro después, ambos brazos se rompieron limpiamente a la altura de la articulación. La varita saltó. La arrancó y desapareció antes de que el dolor del último golpe llegara al cerebro del hombre. El tercero fue más limpio. El martillo golpeó la mano de la varita, luego el hombro. Las articulaciones fallaron como eslabones débiles. Corvus apartó la varita y caminó hacia el cuarto, siguiendo su propio camino. El último de los 4 apuntó a la posición donde se encontraba Corvus. Cuando Corvus inclinó la cabeza hacia atrás del inefable y cerró un ojo para ver exactamente a dónde apuntaba, fue al centro del pecho de Corvus. El hechizo aún se estaba formando en la punta y no se desprendía de la madera. Un rápido giro de la cara plana del martillo contra las costillas lo desvió. Corvus dejó caer la cabeza un palmo sobre la rodilla izquierda y sintió el crujido en el mango. Tomó la varita cuando la pierna se dobló y bajó el cuerpo lo suficiente para evitar que el cráneo golpeara el suelo. La velocidad disminuyó. El sonido volvió a su forma habitual. 4 hombres gritaron a gritos. Ninguno podía levantar la mano. Las varitas estaban calientes en la bolsa de Corvus. Se agachó junto al primero y le echó la capucha hacia atrás. De mediana edad, con arrugas en los ojos. Sin anillo ni marca visible de la casa. Corvus fijó su mirada en los ojos de pánico y dolor del hombre y dejó que el mapa de memoria se apoderara de él. El contacto se abrió. 12 anclas, 12 salas, 12 guías. 60 inefables en total, más o menos por enfermedad y baja. 12 de ellos formaban el consejo que rige este departamento. 6 superiores entre los 12, cada uno con el control de una cámara y autoridad para cerrar una puerta durante días si algo dentro era lo suficientemente emocionante. Los mapas de los pisos se deslizaban como dibujados en papel aceitado y apilados. La cámara de entrada se encontraba en el centro. Las salas del tiempo avanzaban a la izquierda en un ala que no aceptaba visitas. La profecía se mantenía a la derecha tras un cristal y una maldición. El velo se asentaba más abajo, donde ni siquiera la memoria quería mirar. Lo dejó pasar sin saborearlo. Rompió el contacto limpiamente y respiró una vez para tranquilizarse. Gracias, dijo al aire, y pasó al siguiente. Los rostros cambiaron. Los detalles, no. Se repitieron con pequeños cambios que le indicaron que la estructura estaba sólida. Tomó lo que necesitaba.
Las túnicas volvieron a atraer su atención. De cerca, el tejido revelaba sus secretos. Los hilos no eran individuales. Cada hebra trenzaba tela con cabello y algo que parecía fibra seca, como fibra de corazón. Líneas rúnicas recorrían la urimbre, no pintadas posteriormente, sino tejidas al nacer. Absorbía las maldiciones que le lanzaban y convertía los maleficios comunes en más resistentes. No detuvo ni un martillo para consternación de estos 4. Desnudó al primero. El peso lo sorprendió. Su bolsa de piel de moque lo recogió. Los demás lo siguieron. La maldición del coma, esta vez, no encontró resistencia. Los 4 yacían en silencio, inofensivos y ensangrentados. Las 12 puertas aguardaban como rostros idénticos con almas distintas tras ellas. Corvus se quedó en el centro de la cámara de entrada y dejó que el silencio se instalara. Los hombres que había abatido respiraban en una línea irregular junto al umbral. Dejó un cuadrado de pergamino en el suelo con un movimiento rápido y escribió una nota para la vieja guardia que estaba detrás de él. Centro con 12 puertas. Cada puerta conduce a una cámara vinculada a un aspecto. Un inefable superior por habitación. No asumas que una puerta mantiene el mismo destino entre aperturas, ya que rotan con cada uso. Las túnicas de los inefables los defienden de hechizos que usan ataques físicos para someterlos. La selló a la piedra con un toque y se enderezó. La varita de Sauco pesaba fácilmente en su palma. Visión sangrienta rozó los bordes de los 12 umbrales y regresó con la misma respuesta de cada uno. Magia reunida y retenida, pero sin un sabor claro a menos que vivieras con ella lo suficiente como para respirar y reconocerla. Se preguntó a qué se sentiría el olor del tiempo. La muerte sería fría sin corrientes de aire, al menos eso creía. Por desgracia, entraría a ciegas. Caminó hacia la puerta más cercana a su derecha. La madera negra no revelaba nada de lo que había detrás. Apoyó la palma de la mano en la juntura y sintió que las protecciones presionaban una vez en señal de reconocimiento. Veamos qué guardas, dijo y abrió la puerta de par en par. La piedra caía en gradas como un antiguo anfiteatro. Los bancos se hundían hacia un suelo que no era suelo en absoluto, sino un antiguo arco, independiente en el centro. Un velo negro y andrajoso colgaba de él, fino como el humo y nunca quieto. Voces se movían en él sin viento. Ni fuertes ni con palabras. Una corriente que tiraba del oído y prometía respuestas si te metías en ella. La varita de Sauco tembló en su mano como si reconociera el lugar. Ahora no, pensó, y se tranquilizó. En los bancos más alejados, 7 figuras encapuchadas se volvieron hacia él. La velocidad regresó con un deslizamiento limpio. La agilidad se apoderó de sus huesos. Bajó del nivel superior y cruzó la distancia en un instante. Esta vez, conjuró un martillo de guerra. Para las figuras encapuchadas, él era solo una mancha borrosa en la penumbra. La primera rodilla se rompió antes de que la varita se alzara. La segunda perdió la mano de la varita y el hombro en 2 tajos. La tercera se dobló con un golpe en las costillas, luego el codo. Tomó cada varita al caer y siguió adelante. El martillo hizo lo que los hechizos no pudieron contra la tela empapada de runas. Las extremidades fallaron. Los cuerpos cayeron. No permitió que una calavera chocara contra la piedra. Cuando dejó de acelerar, la sala volvió a la normalidad. 7 investigadores yacían uno tras otro entre gritos de agonía y maldiciones a través de sus capuchas, con brazos y piernas destrozados por ahora. 7 túnicas más esperaban ser estudiadas. Se arrodilló, se quitó una capucha, el mapa de memoria se activó y captó lo que tenían en mente, literalmente. Disposiciones, cadenas de mando, las pequeñas costumbres de una sala que había vigilado el velo durante años. Tomó lo que necesitaba y guardó el resto para estudiarlo. Se quitó las túnicas rápidamente, las enrolló con fuerza desde el dobladillo hasta el cuello y las añadió a las que había obtenido de los 4 primeros. Siguieron las maldiciones de coma. Los derrotados no tenían por qué actuar con libertad. Retrocedió por las gradas sin darle la espalda al arco. El velo susurraba y no alteraba su melodía. En el umbral, echó un vistazo al viejo arco y guardó el temblor de la varita de Sauco para más tarde. Volverá para ver qué sucederá cuando los 3 artefactos estén juntos. Entró en el centro y cerró la puerta sin dejar que el pestillo rozara el marco. La muerte está asegurada, dijo para beneficio de la fila. 11 abajo, togas tomadas. Observó cómo la cámara empezaba a moverse en cuanto cerró la puerta de la sala de la muerte. La siguiente puerta se detenía frente a él. Apoyó la palma de la mano en la juntura, sintió la presión de las protecciones y la abrió a lo que viniera después.
Croaker se paró sobre el mapa y observó cómo la tinta se movía en patrones ilógicos. Las líneas trazaban los pasillos en un azul tenue. Motas brillantes marcaban al personal de servicio. 4 cerca del centro se atenuaron en secuencia y se deslizaron hacia el borde en ámbar. Vivas pero heridas. La runa de la puerta de la muerte parpadeó, de cerrada a abierta y de nuevo cerrada. 7 motas dentro de esa cámara pasaron de brillantes a ámbar con la misma rapidez. Golpeó el anillo de latón en el borde del mapa. Los glifos cambiaron. Las placas del umbral de entrada se mostraron activas. La supresión entretejida en el cuarto peldaño se informó en verde. Imposible, dijo. Su voz sonó tranquila, como de costumbre. Las placas lo mordieron. No debería haber podido lanzar hechizos. El anciano de la muerte apoyó ambas manos sobre la mesa. Aún puede romper huesos sin yeso. Tiene el cuerpo, no puedo decir nada sobre sus habilidades, dijo. Croaker simplemente negó con la cabeza. Ya ningún mago ni bruja entrenaba su cuerpo. Esa raza murió hace muchísimo tiempo. Las túnicas, respondió Croaker. Absorben la magia de los hechizos. Funcionan hasta con la maldición asesina. No tenía un camino. Las túnicas absorben la magia, dijo el anciano del espacio. Los puños, no. Aún así, Croaker no dio ni la más mínima posibilidad de que un negro haya aprendido magia marcial o artes de la espada. Su mirada volvió al centro. La vieja guardia se alineaba a lo largo de la pared. Otra campanada marcó el ascensor. Llegaron más motas, 19 en total. El mapa fluctúa. Puede que las matrices estén descompuestas. El anciano del tiempo dibujó un círculo en el escritorio junto al mapa y presionó la punta de su varita mientras cantaba. Las runas, las protecciones y las formaciones están intactas, dijo. Tu protección central resistió. Tu supresión resistió. El chico simplemente la evitó. Croaker no apartaba la vista de la tinta. Una fluctuación, dijo. La corregiremos después de capturarlo. Croaker volvió a concentrarse en el mapa. Las puertas del centro eran idénticas, pero el mapa imprimió la que acababa de tomar bajo un haz de luz más fría. Muerte. La siguiente puerta a la izquierda percibía un leve calor bajo el barniz. Tiempo, dijo la anciana del tiempo. No sonrió. Si se gira hacia allá, podemos colocarle matrices temporales. Croaker asintió una vez. Prepara burbujas. Reduce la velocidad al contacto. Colócalas a 3 metros de distancia. Sin detención completa. Quiero que se mueva y entre en pánico. La anciana del alma observó las 7 luces ámbar en la sala de la muerte. Envíen sanadores cuando la sala sea nuestra, dijo. Luego, dijo Croaker. Primero ocuparemos el centro. Trazó 3 rápidos sellos en el borde del mapa. Las lámparas del pasillo se iluminaron un poco en respuesta, en algún lugar debajo de ellos. Sella la sala de la muerte por ahora. Fate levantó la cabeza. Ha llegado la segunda oleada. Volkops, Crafts, la chica Rosier. Tenemos que reprimirlos. Croaker los marcó con la uña del pulgar. Las motas formaron un borde plateado en el mapa. No traspasan el umbral, dijo. Tienen órdenes de mantener la línea. No serán nuestro problema si él se hunde en el tiempo. Supongamos que no, dijo Time. Supongamos que ve la burbuja como un halcón ve a un ratón. Se quedó de pie esperando a que Corvus tomara la puerta a su derecha, la de la sala del tiempo, para poder abrir esa mente genial a su antojo. Capítulo 106. Corvus no tomó la puerta a su derecha ni a su izquierda. El eje giró y detuvo una losa negra justo enfrente. Puso la palma de la mano en la juntura y la abrió. La velocidad y la agilidad volvieron a brillar. Visión sangrienta arrasó en el umbral y atacó con fuerza con un trabajo en capas. La piedra se alzaba en altos muros. Había cristales por todas partes, apilados unos sobre otros. Algunos flotaban, mientras que otros parecían pesados como el plomo. Algunos eran transparentes como el agua, otros tenían un tono grisáceo, otros tenían una tonalidad de hierro opaco. Algunos ardían blancos o dorados desde el interior, como si un pequeño sol hubiera quedado atrapado allí y se le hubiera enseñado a permanecer inmóvil. Un banco se extendía a lo largo del muro cercano. 5 figuras encapuchadas se inclinaban sobre un hombre atado a una cama de piedra. El conjunto rúnico bajo él tenía una geometría pulcra. Líneas para la parálisis. Líneas para mantener el corazón firme. Líneas para impedir que la garganta encontrara un grito. El hombre tenía los ojos abiertos. Su mirada estaba fija en el techo, con lágrimas deslizándose por su rostro. No veía nada. Sus costillas estaban extendidas como un libro. Cada hueso roto formaba alas ensangrentadas.
Las vísceras se mantenían a un lado en un claro hechizo. Las puntas de las varitas funcionaban dentro de la jaula con la precisión de quienes ajustan un reloj. Corvus cruzó el espacio en un suspiro y se detuvo junto a la cabeza del hombre. El mapeo de memoria dejó que la situación fluyera en su mente en el momento en que su mirada se posó en el inefable más cercano. La comprensión le heló la piel. No se zambulló. Se deslizó por la sala de almas. Procedimiento escrito en la costumbre, cosecha de cristales en el instante entre el último aliento y el primer momento de la muerte. Oro para los inocentes, y no había inocentes entre los humanos. Mágicos a mundanos. Solo bebés. Blanco para aquellos que murieron con la conciencia clara y almas más limpias. Gris para hombres cuyas vidas los habían hecho teñir de negro ese blanco. Hierro para asesinos que nunca sintieron nada. Negro para aquellos que hieren, mutilan y matan voluntariamente. Su mirada volvió al campo de cristales. Así que esto es lo que haces, murmuró en silencio. Capturar almas y ordenarlas en filas. Miró al hombre en la losa. Corvus no era un santo ni quería serlo jamás. Sin embargo, había límites. Límites que nadie debía cruzar. El oro del cristal era uno de ellos. Matar bebés para confirmar una teoría. Abrir en canal a un hombre para ver si un principio podía sopesarse. Esto no se trataba de egoísmo, ni bueno ni malo. Esto era pura maldad. Y el mal debía afrontar las consecuencias. En este ejemplo en particular, la consecuencia llegó en forma de un mazo mientras el objeto se formaba en su mano libre. Mango largo, cabeza pesada y sin adornos. La primera figura encapuchada comenzó a girar hacia la puerta que se había cerrado tras su entrada. Demasiado lento, pensó. El martillo se movió. El golpe comenzó bajo y ascendió describiendo un arco limpio. El impacto impactó en el centro de la pelvis. La fuerza atravesó el hueso hasta alcanzar objetivos más blandos que no soportaban la presión. El cuerpo comenzó a ascender lentamente. El sonido se atenuó en sus oídos. Giró sobre su pie plantado y golpeó con la cabeza el codo del segundo. Un atajo hacia el hombro le siguió. Las articulaciones fallaron. La varita se soltó. La atrapó y se la guardó en el bolsillo sin mirar. El tercero terminaba su giro hacia la puerta en ese momento. El martillo impactó en la rodilla antes de que terminara el último movimiento. La pierna se dobló. Apoyó la cabeza en el otro brazo y sintió que algunos huesos cedían. El cuarto recibió el impacto del martillo en las costillas. El aire abandonó los pulmones y no regresó con la suficiente rapidez. El quinto alzaba su varita. Las primeras luces de un escudo se formaban lentamente. El martillo golpeó la muñeca y continuó hacia el codo. El cuerpo se retorció e inició el giro destinado a terminar en el suelo de piedra, con una pose ligeramente antinatural. La velocidad disminuyó y el sonido regresó bruscamente. 5 hombres aprendieron a respirar con dolor. Corvus se quedó quieto y observó cómo funciona la física en tiempo real. El primero fue elevado hacia el techo como si lo hubieran lanzado, el segundo se dobló igual que los otros 3. Todo sucedió casi al mismo tiempo. Como un gesto de misericordia, un verde enfermizo puso al hombre en la losa para liberarlo de esta pesadilla. Les quitó las túnicas a los 5 y recogió las varitas restantes. Enrolló cada túnica desde el dobladillo hasta el cuello y las guardó junto a las demás. Siguieron las maldiciones del coma. Mapeó la memoria del resto. Tomó la teoría que habían memorizado como si fuera un catecismo. Cómo tejer cristal en un instante. Cómo atar un nudo de alma objetivo al borde de la muerte y convertirlo en cuarzo como un capullo. Tomó su registro de colores y sus conclusiones sobre el significado de cada uno. Tomó la práctica para examinarla más tarde. La magia del alma, diferente a cualquier otra, era indispensable para él. Era una persona de otro reino que ocupaba un cuerpo. Pronto descubriría qué había sucedido exactamente. Los recuerdos del Corvus original eran claros. Cometió un error en un ritual que permitió al oficial Corvus habitar el cuerpo recién vaciado de otro Corvus de este nuevo mundo. Sin embargo, ni por un instante creyó que fuera una coincidencia. Se enderezó y miró el oro en la esquina. Un cristal del largo de su antebrazo ardía con una luz tranquila y constante. Un inocente. Alguien había matado a un niño para capturar su alma y lo consideró necesario para probar una teoría. Levantó el mazo y colocó la cabeza sobre el cristal con cuidado. La caída fue de apenas un palmo. Piedra besó piedra. El cuarzo se quebró y se rompió en pedazos. La luz dorada se desplegó en pequeñas motas y se elevó como polvo en una biblioteca bajo el sol. El aire sabía dulce por un instante y desapareció al siguiente. Dejó el martillo colgando a su lado y se volvió hacia la cama.
La mirada del hombre estaba apagada. Las runas que lo sujetaban se desvanecieron. La puerta negra se cerró suavemente tras él. El centro ya no estaba quieto. Arcturus se quedó de pie con una mano a la espalda. Vinda sostenía el pergamino que Corvus había dejado sobre la piedra, con la mirada fija en el círculo giratorio de las puertas. Bienvenidos, ancianos. Corvus se dirigió al centro y recorrió la sala con la mirada. Encontraron mi nota. Vinda levantó la nota a la altura de un dedo. Evidentemente. El pasillo se estremeció. 12 puertas giraron sobre su eje y se detuvieron. Corvus se acercó a los 4 inefables apoyados en el umbral. Sacó una de las túnicas de su bolsa. Sus túnicas son su truco, dijo, con voz que se extendía por toda la sala. Tejidas y cubiertas con runas. Convierten los hechizos en carga para sus defensas. Sin embargo, son ineficaces contra la fuerza. Abrió una mano. El hierro respondió en el aire a su alrededor. Los martillos de guerra golpearon las palmas de los hombres a lo largo de la línea. Los hombres de Volkov probaron el equilibrio con golpes cortos y precisos. Los de Kraft revisaron los mangos y sonrieron como niños en un patio. Corvus continuó. Usa la transfiguración ambiental, conjura objetos y destiérralos hacia los encapuchados. No esperes a tener líneas limpias para batirte a duelo. Si aparecen en el centro, entiérralos debajo. Arcturus inclinó la cabeza levemente. Grigori torció la boca, complacido. Sigebert giró un hombro para acomodarse la capa y observó las puertas con interés. Corvus señaló con la varita de Sauco mientras hablaba. Este centro alberga 12 puertas. Cada una se abre a una cámara que investiga un aspecto de la magia. El Salón de las Profecías, centrado en la predicción, las profecías y el destino. La Cámara de la Muerte, centrada en los misterios de la mortalidad y el velo entre los mundos. La Sala del Tiempo, dedicada al estudio del flujo temporal y su manipulación. La Sala del Cerebro, que explora el pensamiento, el intelecto y la consciencia. La Sala del Espacio, que examina el cosmos y la estructura del universo. La Sala del Amor estudia el concepto como fuerza. No dejen que sus mentes se pierdan en la nada. Esto provocó algunas risas en el grupo. Aquí lo prueban, desde los parientes consanguíneos hasta los compañeros de cama, cómo se forma y en qué punto se convierte en una fuerza vinculante. La Sala del Destino, dedicada a la inevitabilidad, la probabilidad y los hilos del destino. La Sala del Alma, centrada en el recuerdo, la energía que mantiene la identidad y la preservación de la experiencia y el yo. La Sala de la Creación, que estudia la génesis biológica y mágica, y los orígenes de la materia y la vida que se conjura, nace, resucita o de cualquier otra forma. La Sala de la Destrucción, dedicada a la entropía, la descomposición, su naturaleza y relación con la vida y, por supuesto, cómo controlarla y usarla como arma. La Sala de los Sueños, que explora las visiones, la imaginación y la capacidad de los videntes. Por último, la Sala del Caos, que investiga el desorden, la imprevisibilidad y la correlación que la magia tiene como fuerza con todo lo anterior. Dejó caer la varita a un lado. Las salas de la muerte y del alma son seguras. Las puertas giran al salir y cerrarlas, así que trata cada umbral como nuevo. Un capitán de Volkov levantó su martillo, con aprobación en su movimiento. Kraft trazó un simple ancla en el suelo como para comprobar la rapidez con la que tomaría forma bajo un yeso. Sigebert se giró lo justo para captar la mirada de Grigori. Zorro astuto, dijo, seco como un camino invernal. Ya has elegido a su novia, ¿verdad? Grigori no pestañeó. Perderías tiempo planeando cuando el trabajo espera. Típico de Kraft. Sigebert lo ignoró. Se acercó a Corvus y sonrió. Visitarás Berlín, Corvus. Te debemos lo que hiciste contra Dumbledore. Después de que terminemos esta corrección legal de un cargo rebelde contra el ministro Black, continuó Sigebert, con la boca fruncida por el humor. Corvus tosió levemente y repitió la frase. Tú controlas el centro. Si aparece uno de ellos, no discutes. Rompes huesos y les quitas sus túnicas. Si una puerta se resiste, retrocede y reinicia. Sigebert le dio una palmadita a Corvus en el hombro. Llámame tío Sigebert de ahora en adelante, dijo, sonriendo como un cuchillo limpio. Al otro lado del ring, la sonrisa de Arcturus se atenuó. La mirada que le lanzó a Kraft habría sido como un cristal esmerilado. Grigori soltó una carcajada, fuerte y sincera por una vez. Luego, dijo Vinda, sin apartar la vista de la puerta. Tenemos que rehabilitar un departamento. Corvus respondió con un leve asentimiento. Revisó el anillo una vez más, escuchó la respiración del pasillo y eligió la siguiente puerta. Limpiar las habitaciones se convirtió en un ritmo.
Abrir, golpear, desnudar, someterlos a fuertes hechizos y moverse. El centro aprendió sus pisadas y les dio nuevas caras con cada giro. En la segunda carrera, Corvus salió de una cámara que olía a incienso y licor. La habitación de los sueños era fácil de nombrar. Los frascos llenaban los bancos. Un inefable roncaba en su manga. El resto yacían donde los martillos les habían enseñado a reposar. Se limpió el polvo de vidrio del guante y miró hacia el ring. Arcturus y Vinda no estaban allí. Dos puertas se abrieron al instante y les dieron paso a Grigori con la élite de Volkov detrás de él y a Sigibert con los hombres de Kraft en perfecto orden. Los martillos colgaban con facilidad en sus manos. Ambas filas ocuparon el centro y observaron cómo las puertas se asentaban de nuevo. Alguien intentó marcar la puerta más cercana con un amuleto. La madera quedó limpia después de su cambio. Intentaron muchas otras formas de marcar las puertas. Todas fracasaron. El centro no guardaba recuerdos. Intentamos mantener uno abierto, dijo un capitán de Volkov mientras apoyaba la cabeza del martillo. El anillo no giraba. Las habitaciones que despejábamos no se abrían si manteníamos una puerta abierta, añadió la mano derecha de Kraft. ¿Cuántos? Preguntó Corvus mientras revisaba los 4 cuerpos junto al umbral. Aún respiraba. En coma. 9, respondió Grigori. No parecía contento. Sigibert giró la muñeca como para facilitar una captura. Arcturus y Vinda se fueron juntos. ¿Cuántos capos derribamos en total? Preguntó. El recuento llegó a 45 en total. Corvus se paró en la piedra central y observó el lento subir y bajar de los pechos de los hombres. El eje giró una vez más y se detuvo. Envió un Patronus a la puerta más cercana y esperó el leve regreso de su magia. No hubo respuesta. La habitación contigua no estaba vacía. Simplemente no quería hablar con él. Intentaron hacer marcas de nuevo. Líneas talladas con acero artificial. Tiza. Una cuenta de vidrio presionada en una costura. Cada turno limpiaba la obra como si al centro le disgustara el vandalismo. Dejemos de perder el tiempo, dijo Corvus. Abre la puerta que tienes delante. Si está cerrada, esa habitación está acabada. Si se abre, nos vamos. Grigori tomó el primero. Cerrado. Kraft el segundo. Cerrado. 3 más dieron la misma respuesta. Esperaron. La paciencia cobra forma en un lugar como este. Se asienta en el músculo y observa cómo el anillo hace lo que quiere. Le dieron media hora, según el recuento de Corvus. Los hombres bebieron agua. Un hombre de Kraft limpió una mancha de sangre de su martillo con el borde de su túnica. El segundo de Volkov revisó las botas de su equipo y rió en voz baja ante algo que nadie más necesitaba oír. Cuando el timbre se detuvo de nuevo, Corvus miró a todos los rostros. Pruébalos todos. El más cercano primero. Las bisagras se movían ordenadamente alrededor del círculo. Cerradas. 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 Abrían y cerraban. Cerradas. 9 en espera, dijo Sigibert. 2 están en buen estado. 1 se comporta de forma extraña. Va muy lento. ¿Quién se los llevó? Preguntó Grigori. Corvus giró la cabeza y escuchó atentamente cualquier cosa que le permitiera identificar la cosa. El centro respiraba como una bestia paciente. Ustedes dos, tomen a sus hombres y despejen las habitaciones con las puertas abiertas. Yo me encargaré del lento. Debe ser la sala del tiempo. Traigan a los inefables con ustedes cuando terminen. Empiecen a matar y a destruir todo lo que vean si no regreso en 1 hora. Nadie discutió. Las botas estaban puestas, los martillos limpios y listos de nuevo. En la sala de mando, Kroaker observó cómo el mapa de movimiento se desvanecía. Las motas brillantes se habían tornado ámbar en la mitad del tablero. De los 60 que tenía el departamento, solo 15 seguían en pie. 6 de esos números ya estaban con él en la sala de mando. Debería haber estado enojado. En cambio, encontró el silencio en su interior. Se apoyó en el anillo de latón y dejó caer la lente sobre un cuadrante del eje. Una cámara emitía un suave resplandor que no era ni calor ni luz. Una burbuja se asentaba en su interior como una campana de cristal. 2 figuras se movían a un ritmo que hacía que la tinta se deslizara. El ministro Black y la nueva directora. Estaban atrapados en una de las burbujas. 7 veces más lentos. No había escapatoria para ellos. Sonrió sin dientes. Bien, dijo al vacío. Vamos, Corvus Black. Veamos si también se te dan bien las negociaciones. Colocó la punta de un dedo sobre la runa de la sala del tiempo y la mantuvo allí hasta que el mapa dejó de intentar darle los viejos nombres que le gustaba usar.
Entonces observó cómo la burbuja se detenía mientras el resto de la sala marcaba el ritmo. Capítulo 107. Corvus mantuvo la mano en la costura y esperó. Grigori y Sigibert regresaron primero con sus equipos y una hilera de inefables atados en ropa interior. Los martillos descansaban sobre los hombros. Una vez en el centro, asintió y pasó. La velocidad se apoderó de él. La agilidad despertó en sus articulaciones. La visión de sangre se elevó como una lente. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. En el centro, el anillo comenzó a girar lentamente mientras las otras dos puertas se cerraban al mismo tiempo. Allí dentro, el aire se sentía extraño. La sala del tiempo, el mundo que solía arrastrarse cuando él se movía, ahora avanzaba un poco más rápido de lo debido. La sala se contrajo. Una niebla difuminaba las paredes lejanas y reducía la visión a 20 pasos. No desperdició un solo lanzamiento. Paso de sombra le llevó a 3 movimientos cortos a lo largo de la pared. Otro paso lo colocó tras una hilera de marcos de latón que hacían tic-tac sin manos. El siguiente salto lo colocó junto a un largo escritorio con 3 figuras encapuchadas inclinadas sobre un tablero rúnico. Sus varitas trazaban pequeños arcos sobre un entramado de cuentas de vidrio y alambre de plata. Burbujas se expandían y se contraían en una pizarra a la izquierda, cada una etiquetada con un simple glifo. Aún no lo habían notado. No podían seguir el ritmo. Dejó que el martillo le llenara la mano. Un golpe seco en la primera rodilla. Un tajo en el segundo codo. Un tajo corto en el tercer hombro. Las varitas cayeron. Las túnicas, hechas para absorber maleficios y maldiciones, fallaron cuando no las había. Tomó sus varitas y túnicas y las metió en la bolsa. El mapeo de memoria siguió rápidamente. Cedieron sin oponer resistencia. Esto no era legeremancia. Empezó a procesar. Red temporal, campos de arrastre sembrados como burbujas para ralentizar objetivos dentro de una zona fija. Niebla para ocultar fisuras. Una matriz de control gestiona toda la configuración. Órdenes de un consejo que no estuvo presente en las salas. 6 ancianos, ni del ministerio ni del ACMI. Otra especie de orden del Fénix. Revolvió los recuerdos como quien pasa las páginas de un libro. El consejo de druidas existía incluso antes que el consejo de magos. El ministerio nació en 1707. Los registros del Consejo Mágico se remontaban a 1269 bajo uno de sus jefes notables, Barberus Brauge. Burdock Muldoon, un siglo después. Nombres que se asentaban como piedras. Avalon susurraba en los bordes. Merlín figuraba como miembro en sus mentes. Incluso Ecrisdis estaba marcado como miembro desterrado por profanar la vida. El rastro llegaba al presente con líneas limpias. Vida, memoria, alma. 3 departamentos tomados como terreno privado por un círculo que no había respondido a nadie en más de un milenio. Archivó la información y respiró hondo. Siempre la misma canción con los humanos, mágicos o no. Si los dejas en una posición de poder el tiempo suficiente, empiezan a creerse dioses. Le daba pena el término druida. Druidas corruptos, lo mejor, druidas oscuros. Sí, mejor llámalos druidas oscuros. Te equivocaste de siglo, murmuró. El tablero frente a él mostraba burbujas como pequeñas luces con números debajo. Una contenía 2 firmas. Arcturus y Vinda. 7-1. La niebla se desprendía de una rejilla secundaria anidada bajo la principal. Rastreó los recuerdos que obtuvo y comenzó a desmontar las trampas. Primero, cortó la niebla. Un simple trazo sobre 2 runas de anclaje, y la neblina se disipó en franjas hasta dejar al descubierto el techo. Las paredes volvieron a ser nítidas. El sonido se agudizó con ellas. En segundo lugar, rompió el campo de burbujas. No lo reventó. Lo desangró. Trazó una línea en la costura para reducir la resistencia en pasos, de modo que los huesos y las mentes no se tambalearan. Los glifos pasaron de 7-5, de 3-1. La burbuja cerca del muro oeste se adelgazó como un cristal al vapor. Arcturus y Vinda estaban dentro, ambos en plena curva, alerta. Cuando el campo descendió, la mirada de Vinda lo encontró de inmediato. Arcturus examinó la habitación, luego el escritorio, luego los 3 cuerpos desnudos a sus pies. Lo simplificó. Estamos en la sala del tiempo, dijo. Ustedes 2 quedaron atrapados en una matriz temporal que los ralentizó. Antes de que pudieran preguntar o decir nada, continuó. Hay un consejo detrás del departamento. Antiguo, muy antiguo. De naturaleza druídica. Tienen 12 en su consejo gobernante. 6 de los ancianos, que no están en el lugar. Con estos 3, responsables de manejar las trampas, hemos neutralizado a 54.
Hay otro enlace a estos controles. Corvus señaló el escritorio con las matrices. Binda se acercó al escritorio y leyó la pizarra de una sola pasada. Control desde aquí y desde una cadena superior. Echó un vistazo a los marcos de latón. Primero corta la niebla. Él asintió. La niebla ocultó las costuras. La tabla me permitió atravesar el campo sin romperlo. Sin latigazos. Arcturus miró a los tres en el suelo. ¿Cuántas habitaciones quedan? 11 despejados antes de esto, respondió Corvus. Limpió el tablero con un pequeño encantamiento y extrajo los cristales de control principal. Los guardó en una bolsa de piel de mote y selló la boca. Luego, los hizo levitar en el suelo y los arrastró hacia la puerta, seguidos por Binda y Arcturus. Dejó allí a los druidas oscuros y comenzó a registrar la habitación. Había muchos estantes y bancos de trabajo. Buscaba giratiempos. En uno de los bancos, vio la arena dorada en un reloj de arena. Junto a él había varios giratiempos. El más pequeño se parecía al que le dieron a la chica Granger en las películas. Los otros 4 eran un poco más grandes. Incluso el último seguía siendo más pequeño que una palma. Corvus concluyó que debían viajar al pasado durante más de 5 horas. Los recuerdos de los druidas oscuros lo confirman. El giratiempo más grande le permitiría regresar 24 horas. Justo lo que necesitaba. Se los guardó todos y regresó con Arcturus y Binda. El tío Grigori y Sigibert están en el centro con sus élites, dijo. Arcturus seguía reflexionando sobre este consejo recién descubierto. ¿Cuántos años tiene? Preguntó. Tan antiguas como las leyendas que dicen mantener. Estos 3 son miembros de su consejo. Por lo que veo en sus mentes, señaló a los 3, Merlín fue suyo una vez. Ecrisdis fue suyo hasta que lo expulsaron. Permanecieron ocultos después de 1707 bajo el Departamento de Misterios y nunca dijeron una palabra. La mirada de Binda se enfrió. Me pregunto, empezó, y fijó su mirada en Corvus. ¿Cuándo planeabas hablarme de tu talento en legeremancia? ¿Por qué no conozco las habilidades de mi heredero? Podría haber recurrido a tu experiencia para facilitarme el trabajo en algunas ocasiones. Suspiró. Tenemos que terminar con este consejo druídico. No tenemos tiempo para rivalidades en este momento. Quizás en el futuro para divertirnos. Pero definitivamente no ahora. Arcturus asintió y miró hacia la puerta. El centro. Las damas primero, dijo Corvus, e hizo un gesto a Binda. Arcturus la siguió. Corvus llegó último y cerró la sala tras ellos. Croaker se encontraba sobre el anillo de control con 5 ancianos a su lado. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas. Sus insignias decían tiempo, espacio, muerte, alma, creación y caos. Eran el consejo druida de Avalon. Transferían las almas y los recuerdos de cada anciano desde que descubrieron cómo hacerlo. Revisó en la bandeja de terciopelo que tenía en la mano. 6 trasladores yacían allí, opacos y pesados, trasladores de los otros 6. Esta habitación estaba conectada con el centro. No había entrada ni puerta. Ni red flu, ni pasillo. Sin traslador, no había forma de entrar. Los 6 que habían enviado a las habitaciones del centro los habían dejado allí para asegurarse de que ningún invasor pudiera rastrearlos. Resistimos, dijo. Los ancianos asintieron una vez. Calma superficial. Tensos en la boca. El consejo druida había sobrevivido a fundadores, consejos y ministerios. Avalon era su nombre para el reino. No permitirían que un puñado de extremistas acabara con su dominio. El eje giró cuando Corvus cerró la sala del tiempo tras él. Salió último. Binda se desplazó a la izquierda y ocupó el centro. Arcturus tomó la derecha. Las puertas completaron su rotación y se asentaron. Más de 2 docenas de druidas oscuros yacían en ropa interior contra la pared del fondo, bajo maldiciones de coma. Las élites de Kraft y Volkoth vigilaban con los martillos bajos y las varitas preparadas. ¿Estado?, preguntó Arcturus sin levantar la voz. Quedan 6, dijo Corvus. No están en las habitaciones. El control está en otro lugar. En este sitio, hemos terminado. Acercó a Binda, Arcturus, Sigibert y Grigori y les habló en voz baja. El consejo de druidas es antiguo. Dominan el departamento gracias a los hombres que visten de inefables. Binda escuchó y observó las puertas. ¿Cómo llegamos? Usan trasladores entre el centro y la sala de control, respondió Corvus. Encuentra la cuerda y los álamos. Si no, los sacamos. Sigibert asintió brevemente. ¿Tienes un plan? Sí, dijo Corvus. Necesita tiempo. Se volvió hacia Sigibert. Necesito que regreses a Berlín esta noche.
Empieza a investigar en tu ministerio para ver si hay una formación similar. Busca cadenas ocultas como esta. Usa tus propias manos. No confíes en nada ni en nadie. Si encuentras túnicas con tejidos similares, ya sabes qué hacer. Sigebert sonrió sin humor. Dalo por hecho. Corvus se enfrentó a Grigori. Tenemos que hacer lo mismo con Moscú. Si encuentras un consejo que se cree superior a todo, primero intenta resolver su organización. La mirada de Grigori permaneció fija. Podemos hacerlo. Corvus miró a Binda. Francia no es la excepción. Necesito que uses tus contactos dentro de su ministerio. Binda inclinó la cabeza. Tendrás la confirmación para el final de la semana. Arcturus los vio asentir y sintió que el peso se desplazaba sin decir palabra. Sigebert era de sangre antigua, y aún así escuchaba. Grigori era un lobo testarudo, y aún así, obedeció la orden. El orgullo se apoderó de Arcturus y se asentó. El chico no obedecía órdenes. Las llevaba como si fueran su naturaleza. Guardó en secreto su siguiente pensamiento. Grindelwald, solo quedaban 4 acólitos en Nurmengard. El resto ya está aquí, salvo los difuntos. Pronto elegirían. Él ya había elegido. No dejaría a Corvus de lado, ni por Heller, ni por nadie ni por nada. Sin embargo, se preguntaba quién más se quedaría cuando llegara el momento. ¿O habría tiempo para una decisión así? ¿Cómo reaccionaría Heller a esta nueva formación? Extracción, dijo Corvus a toda la sala. Logramos lo que vinimos a buscar. Déjenlos donde están, tengo un uso para ellos. Hizo un gesto a los druidas. Lleven las túnicas a sus encantadores para que las analicen y las repliquen. Tomó algunos cristales de control y se los entregó a Grigori, Binda, Arcturus y Sigebert. Los cristales de control también deben ser examinados. Si hay una manera de llegar a la sala de control, tendrán la respuesta. Se dieron las órdenes. Las élites de Kraft y Volkov comenzaron a desfilar. El centro quedó en silencio después de un rato. Solo la vieja guardia seguía allí. Binda volvió a su hombro. Claramente, tienes algo en mente. ¿Necesitas ayuda? Veré qué puedo extraerles, indicó Corvus a los druidas. Ubicaré la habitación y planificaré el siguiente movimiento. Necesitamos romper su control y desmantelar su camino. Vas a realizar un ritual, concluyó. Él simplemente asintió como respuesta. Arcturus miró los cuerpos apilados. Tienen lo que necesitan. Se marcharon al cabo de un rato. Corvus volvió la mirada hacia los cuerpos y hacia el centro del eje. Era lo suficientemente grande, y ya había pasado tanto tiempo que no había llevado a cabo su ritual favorito. Capítulo 108. El centro se vació poco a poco. Kraft y Volkov desfilaron por el ascensor con sus élites. Binda y Arcturus fueron los últimos. Sus pasos se desvanecieron. Corvus se arrodilló sobre la piedra y dibujó su arsenal favorito. Colocó 2 anillos, firmes y limpios. La formación principal para el sacrificio. Las líneas internas para canalizar. Las runas para tomar y dar. La memoria para un camino, la magia para otro, la vida para el pozo en el centro. Respiró una vez, con firmeza, y comenzó el cántico. El primer druida oscuro yacía en silencio dentro del círculo. Las runas se encendieron en un lento ascenso. El rojo se desprendió de la piel como humo tenue y se precipitó hacia el pozo. El verde y el azul se deslizaron por las ranuras y por el estrecho canal hasta la palma de Corvus. El cuerpo comenzó a encogerse mientras la matriz le absorbía la vida. La boca del druida se abrió con un grito silencioso y doloroso. Cuando las líneas se oscurecieron, solo quedó una pequeña nube de ceniza. Cerró los ojos y dejó que la oglumancia actuara. La velocidad extrema convirtió el torrente de recuerdos en un flujo constante que podía archivar. Estaba en Kallanish al amanecer. Las piedras históricas estaban empapadas de niebla. Un niño pequeño fue llevado al círculo y elevado hasta las manos del anciano. 6 figuras encapuchadas tomaron posiciones para llevar a cabo un rito más antiguo que el Consejo de Magos y el sello de cualquier ministerio. Lecciones en habitaciones silenciosas sin ventanas. Se unió al departamento sin siquiera poner un pie en Hogwarts. Nombres aprendidos por susurros. Órdenes recibidas de hombres que nunca dieron la cara. Corvus continuó sin detenerse. El segundo de los 6 se acomodó en su lugar. El mismo cántico comenzó. Para el sexto, su voz se volvió un poco ronca. Su regeneración lo apagó en un instante. Sangre y vida fueron sacrificadas por la potencia mágica y el conocimiento de los 6. Obtuvo la ubicación exacta e incluso los detalles de la sala de mando. Estaba debajo del centro.
Una habitación sin puerta, escaleras ni ventanas. La única forma de entrar eran los trasladores. Vio las piedras interruptoras colocadas en la mesa de control y la sensación de las máscaras que los ancianos llevaban gracias a sus recuerdos. Eran el consejo de ancianos del cónclave druida, escondidos durante más de 4000 años. Eran los ancianos del tiempo, el alma, la muerte, el espacio, la creación y el caos. Abrió los ojos y borró el círculo en orden inverso. La última runa primero, la primera runa al final. No quedó rastro. 18 druidas aún yacían bajo maldiciones de coma en la pared del fondo. Las usaría en otras pruebas y proyectos. La mitad del consejo se había ido. Se levantó, flexionó los dedos y llamó a un martillo de guerra a su mano izquierda. La varita de Sauco se acomodó cómodamente en su derecha. Se dirigió al centro del centro y dejó que Fa se lo llevara. La piedra fluyó alrededor de sus pantorrillas, sus muslos, su pecho. Se hundió con un lento tirón, como si el suelo se hubiera convertido en agua fría. La velocidad y la agilidad surgieron de inmediato. 6 figuras encapuchadas estaban sentadas abajo y al frente, cerca de una mesa con runas y cristales. Atravesó el techo de la sala de mando. Para los ancianos, sucedió en un instante. Una cabeza atravesó la piedra. Luego, unos hombros. Luego, un cuerpo ancho que no debería haber estado allí. El niño giró una vez sobre la mesa y aterrizó sobre el mapa de control con ambos pies. Solo pudieron ver una imagen borrosa. El anciano del caos se echó a reír. El sonido era entrecortado, demasiado agudo y débil. El anciano del alma tomó su varita. El martillo se movió primero y rápido, muy rápido. Corvus se subió a la mesa de control y observó a los ancianos. Uno de ellos empezó a echar la cabeza hacia atrás como si riera. Otro empezó a levantar la mano. Todos se movían a la velocidad de un caracol en cámara lenta. Él se adelantó y clavó la punta del martillo de guerra en el hombro izquierdo del anciano. La punta atravesó carne y hueso. Un sonido húmedo se extendió por la perforación. La varita de la figura inició el movimiento descendente. El martillo volvió en la misma dirección. Corvus se deslizó hacia su derecha y agarró el hombro de otro. La articulación cedió con un fuerte crujido. La figura empezó a girar. Corvus transformó la piedra bajo los pies del tercero en agua hirviendo. El druida empezó a sumergirse en el agua hirviendo bajo él. Corvus imaginó el encantador sonido de un cerdo hirviendo vivo saliendo de él. Otro levantó la mano para lanzar un hechizo. Dio un paso corto sobre la mesa. Su bota golpeó la mandíbula del siguiente y le giró la capucha. Saltó al suelo, y un potente golpe hacia atrás golpeó el rostro encapuchado de la figura más cercana. Exhaló un largo gruñido. El último empezó a moverse como si se retirara tras la silla. Corvus esperó a que la figura se acercara a su derecha mientras blandía el martillo para impactar contra la pelvis. Disminuyó la velocidad y la agilidad en cuanto el martillo impactó. Observó con satisfacción cómo el primero gritaba mientras se agarraba el hombro, o lo que quedaba de él. El segundo se movió como si le hubiera alcanzado una bala de gran calibre. El cuarto echó la cabeza hacia atrás primero, seguido de su cuerpo. El quinto se apoyó en una rodilla, y el último salió disparado hacia adelante, llevándose las manos al trasero y lanzando un grito cada vez más fuerte. Corvus no se detuvo. Primero recogió las varitas, luego se quitó las túnicas y comenzó a maldecirlos en coma, uno por uno. Corvus reconoció a Croaker por su voz. El inefable levantó las palmas de las manos en señal de rendición desde su posición, aún sobre una rodilla. «Podemos hablar», empezó. Corvus cerró el espacio y golpeó con los nudillos el rostro encapuchado de Croaker. La cabeza del anciano se echó hacia atrás bruscamente. Su cabeza rozó el suelo. Una vez terminado, había otras 6 figuras, ancianos de una orden milenaria. Una sonrisa carnívora se dibujó en su rostro. «Menuda bandeja», pensó. El castillo amaneció más temprano. Las velas brillaban a las 6. Los prefectos se pusieron de pie. Las filas para desayunar se formaron sin hacer ruido. Las travesuras no sobrevivían a las cargas dobles y las lecciones nocturnas. Incluso el chico Wesley tenía cuidado cuando Bayer lo observó. Binda cruzó la mesa principal con paso mesurado. Hombros rectos. La túnica ceñida con líneas impecables. El peso del día anterior se apoderó de sus ojos. Despejar el departamento de misterios le había costado aliento y concentración. Corvus había sido el eje. Sin su lectura de esas túnicas, esto habría sido más largo. Ocupó su lugar y dejó que la sala se calmara. 3 golpes de su copa resonaron. Los bancos quedaron en silencio. Que tengan una buena mañana.
Les doy la bienvenida a nuestra primera llegada, dijo Binda, con voz que se oía sin esfuerzo. Erin y Soldenast. Maestra de rituales. Las puertas de la antecámara del personal se abrieron. Isolda entró con la espalda recta y la barbilla recta. Cabello gris acero recogido con alfileres. Túnicas sencillas y precisas. Se detuvo junto al estrado y recorrió el pasillo de un solo golpe. Los estudiantes se enderezaron por reflejo. Se oyeron algunos aplausos en Ravenclaw. Hufflepuff se unió. Slytherin lo siguió. Gryffindor tardó en recuperar el aliento. Isolda inclinó la cabeza hacia Binda y miró hacia el pasillo. Los rituales requieren orden, dijo. Aprenderán a dibujar círculos limpios, a leer encuadernaciones, a respetar los costos. Los de cuarto año en adelante se presentarán con los ingredientes adecuados y las uñas recortadas. Corregiremos los años que esta escuela pasó fingiendo que los rituales, como asignatura, son algo a lo que temer. Miró a Corvus, que se encontraba al otro lado de la mesa. Levantó una ceja levemente. Heredero Black. Espero con ansia saber a quién elegirás como tu maestro en rituales. Corvus torció la comisura de los labios. No te aburrirás, Erin Nacht. Un sonido seco salió de la taza de Horacio. Flitwick escondió una sonrisa tras una servilleta. Pomona se acomodó el plato. El personal había cambiado este trimestre. Los estándares de Yelena en transformaciones, los de Horacio en pociones, los ejercicios de Bayer para primero a tercero, y la etiqueta de Narcisa. Cada adición reforzaba la fila. Binda lo aprobaba. Volvió a levantar la copa. Nuestra segunda cita. Condesa Serapine la sombra. Historia. La atención se agudizó incluso antes de que se abrieran las puertas. Serapine entró con pasos lentos y aplomo sereno. Su cabello negro le caía liso sobre la espalda. Su piel, pálida y suave como la porcelana. La línea de su vestido era impecable, el escote, atrevido y sin complejos. Sus ojos violetas captaron la luz de las velas y la sostuvieron. Sus colmillos asomaron cuando sonrió, una breve promesa blanca que no pretendía ser otra cosa. Los alumnos mayores se inclinaron hacia adelante. Algunos de primer año olvidaron sus gachas. La mesa de Hufflepuff se alineó ordenadamente. Slytherin observaba con interés manifiesto. Gryffindor miró y luego recordó la clase de Narcisa y miró con mejores modales. Serapine se detuvo un paso frente al estrado y levantó la barbilla hacia el techo encantado. La tenue luz del día se filtraba entre las nubes grises. Apretó la boca con un gesto de desagrado. La historia habla mejor cuando la narra una lengua que la vivió, dijo. A algunos les enseñaron que mi especie se mantiene al margen de sus salones y de sus leyes. Dejarán de pensar así. Descubrirán quién escribió sus tratados. Descubrirán qué guerras pidieron los magos a los hijos de la luna que terminaran. Dejó que las palabras se asentaran. Prefiero las clases nocturnas. Toleraré el amanecer si es necesario. Traigan tinta que no se corra. Traigan una mente que no divague. Añadió la última línea, dirigiéndose especialmente a los de quinto a séptimo año. Un murmullo recorrió los bancos y se apagó rápidamente cuando Binda giró la cabeza. Corvus observó cómo la sala se calmaba. Incluso los gemelos de Gryffindor se cruzaron de manos como si hubieran decidido hacerlo primero. Binda volvió a su asiento. El profesor Natch publicará los horarios de cuarto a séptimo año antes de la cena. La condesa La Sombra colocará los suyos junto a ellos. Los prefectos ayudarán con los cambios de aula. ¿Podría el profesorado añadir sus ideas para el día, por favor? Narcisa dejó su taza de té. Los prefectos se asegurarán de que la vestimenta cumpla con el código, añadió con un tono sereno que hacía que los niños se levantaran. Puños sin tinta. Lazos sin desatar. Cabello limpio y recogido en clases y pasillos. Las casas perderán puntos por una presentación descuidada antes que por errores de contenido. Yelena chasqueó la pluma una vez. Las prácticas de transformación asumirán que puedes estar de pie en un banco sin moverte, dijo. Si no puedes, aprenderás. Bayer cortó una tostada y no levantó la vista. Los de primero tienen ejercicios a las 7 los martes y viernes. Los de segundo y tercero, una hora después. No oiré quejas. Un solo suspiro surgió de Gryffindor y murió cuando la mirada de Horatio encontró la fuente. Binda dejó que la corriente del pasillo se calmara. La escuela había aceptado el nuevo horario sin rabietas. El trabajo desplazaba el ruido. Ese era el punto. Isolda tomó asiento, con la postura erguida como una vara de medir. Un juego de cuchillos rituales reposaba en un rollo de terciopelo junto a su codo. Serapine permanecía sentada con una quietud paciente que parecía más vieja que las paredes.
Un estudiante de séptimo año de Slytherin olvidó respirar y luego se recuperó, con las mejillas rojas. No estaba solo. Corvus se inclinó hacia Vinda. Buenas elecciones, dijo entre el zumbido de platos y cubiertos. Vinda no ocultó su leve asentimiento. Veremos la diferencia a finales de mes. La mirada de Serapine recorrió de nuevo las 4 mesas y se detuvo en un grupo de nacidos de mugles que habían sufrido los primeros cambios. Su boca se suavizó un poco. Encontrarán su equilibrio, les dijo. La historia no es un látigo. Es un mapa. El prefecto de Ravenclaw anotó la frase de inmediato. Otros la siguieron. Vinda golpeó su copa por última vez. Come, dijo. Las clases se reanudan a la hora en punto. Los bancos volvieron a moverse. Se volvieron a servir los platos. La charla aumentó, pero más ligera y limpia. Hogwarts se movía por el nuevo centro sin protestar. Capítulo 109. Argy y Neville estaban a 10 pasos de distancia sobre la alfombra. Las varitas a la misma altura. Las mangas arremangadas. El fuego crepitaba en la chimenea mientras un semicírculo de estudiantes de último año observaba desde los divanes. Neville respiró hondo y se preparó. Un ligero aguijón silbó por la habitación. Harry se deslizó hacia la izquierda y levantó un pequeño escudo. Las chispas besaron el tapiz y murieron. Dean lanzó un grito y se lo arrancó de un mordisco cuando el prefecto le lanzó una mirada. Otra vez, gritó Harry, esta vez con firmeza. Bajó el hombro y lanzó un hechizo de desarme superficial. Neville lo esquivó. Había aprendido en los ejercicios del heredero negro que la mejor defensa es no recibir un golpe. Lanzó un conjuro de derribo que habría derribado a Harry si no lo hubiera esquivado. La sala aplaudió en breves ráfagas. Nadie gritó. La advertencia del nuevo jefe de casa sobre el ruido fuera del horario laboral había sido muy clara. En la mesa junto a la ventana, Hermione leía un texto de transformaciones con una pluma en la mano. La página estaba limpia, sin manchas. Tenía a su lado una lista con encabezados en paneles, como les había enseñado la nueva profesora de etiqueta. Unos pasos se detuvieron junto a ella. Parvati y Lavender estaban de pie con las manos juntas. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, con los ojos todavía fijos en la página. Parvati miró a Lavender y respiró hondo. Hermione, esperábamos que tuvieras tiempo para practicar transformaciones. Hermione se levantó, cerró el libro y miró a Lavender a los ojos. Señorita Brown, dijo con voz serena, espero un mínimo de etiqueta de una bruja de familia antigua. No le di permiso para usar mi nombre de pila. Por favor, absténgase de hacerlo. Dejó que las palabras calaran hondo y luego se suavizó un poco. En cuanto a su solicitud, tengo tiempo mañana después de clase. Si usted y la señorita Brown están libres, podemos trabajar entonces. Lavender parpadeó, ruborizándose. Inclinó la cabeza. Por supuesto, señorita Granger. Por favor, acepte mis disculpas. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Puede llamarme Lavender. Si lo desea. Parvati le dio un codazo y sonrió. ¿Y yo, Parvati? La máscara de Hermione se desvaneció por un instante. La sorpresa asomó a sus ojos, y luego se recompuso. Muy bien, dijo, y la comisura de su boca la traicionó con una leve sonrisa. Puedes llamarme Hermione. Los tres hicieron una pausa. El silencio se rompió. Rieron en voz baja y se inclinaron sobre la mesa. Lo estás haciendo bien, dijo Parvati. Desde que te distanciaste del babuino, el aire a tu alrededor está más limpio. Lavender intentó no sonreír. Fracasó. Hermione apretó los labios para evitar que la sonrisa se le escapara. Mañana después de clase, dijo, y puso la pluma y el cuaderno en orden. Pero también podemos echar un vistazo ahora. Al otro lado de la habitación, 3 pelirrojos se mantenían en un rincón junto a las escaleras. Fred y George flanqueaban a su hermano como sujetalibros. Ronald observaba el vuelo. Había dejado de entregar tareas para la clase de Bayer. Había llamado mago oscuro al nuevo instructor durante el desayuno. La casa había perdido puntos hasta el almuerzo. Narcisa se llevó otros 50 al verlo palear huevos con la mano. Usted no es un babuino, señor Weasley, le había dicho en un tono que no se alzaba. Absténgase de copiar sus modales en la mesa. Si no sabe cómo hacerlo, la biblioteca tiene estanterías para eso. Esta escuela educa a brujas y magos para honrar a nuestra nación, no a unos seres inferiores para ser exhibidos. El nombre se le quedó grabado antes de que se enfriara la papilla. Babuino se unió a Morón a media mañana. Ni siquiera los gemelos tenían nada para él. Se sentaron con él porque la familia se sentaba junta.
No lo cubrieron cuando los prefectos preguntaron por las tareas que faltaban. Fred observó a Harry y Neville intercambiar hechizos con una pequeña y honesta manada. No está mal, murmuró, más para sí mismo que para nadie. George se cruzó de brazos. Escucha, dijo, con la vista fija en los pies de Neville. Mira el escalón. Black pensó que debían mover esos pies. Ronald se encorvó aún más en su silla. Magos oscuros, murmuró. Todos. Tomando el control uno por uno. Echó una rápida mirada al retrato, como si McGonagall pudiera pasar por allí para salvarlo de los ejercicios de etiqueta y las carreras matutinas. La idea se desvaneció enseguida. Incluso Snape parecía mejor que los nuevos profesores. Sobre la alfombra, Harry hizo una finta para moverse a la derecha, cambió de paso en el último instante y lanzó un hechizo de atadura. Neville sintió el peso en su muñeca y rodó a través de él como Black les había enseñado. El hechizo se deslizó y golpeó contra la protección que los de cursos superiores les habían preparado para practicar, con una chispa inofensiva. Un estudiante de segundo año aplaudió una vez antes de recordar y se metió las manos bajo las rodillas. Harry bajó la varita y ofreció la palma de la mano. Neville la estrechó. Restablecieron la distancia y volvieron a levantar las varitas. Hermione observó la respiración y luego dibujó un pequeño diagrama en el margen de sus notas. Cadera izquierda, escribió, y lo subrayó 2 veces. Le habría recordado a Neville que protegiera ese lado si estuvieran más cerca. Le habría pedido a Harry que variara su juego de pies en el tercer intercambio. Se sentía tranquila mientras escribía. El mundo tenía sentido cuando las reglas estaban escritas y la gente las obedecía. El reloj junto al fuego dio la media hora. El prefecto anunció la hora. Las varitas se marcharon sin protestar. La sala común se sumió en el suave ruido de los pajes y las conversaciones en voz baja. Un par de alumnos de tercer año recogieron la alfombra porque Narcisa les había enseñado que el orden no era un favor para el personal, sino una señal de orgullo. Harry se dejó caer en el sillón junto a Neville y estiró las piernas. El sudor le brillaba en la línea del cabello. Miró a Hermione y la encontró rodeada por Parvati y Lavender con 3 libros abiertos entre ellas. Ronald observó a las 3 chicas inclinarse sobre una página y sintió un calor familiar que le subía por la nuca. Buscó su mochila y solo encontró una hoja arrugada donde deberían haber estado sus tareas. Las gemelas no lo miraron. Apretó los dientes y se dijo que no le importaba. No miró al prefecto que había empezado una lista de tareas pendientes con su nombre al principio. Corvus despidió a la última clase de defensa y no se demoró. Atravesó el pasillo, llegó a sus aposentos y cerró la puerta con un clic firme. Un rápido tempus colgaba números plateados en el aire, marcando las 4:59. Contó los últimos 5 latidos, giró sobre sus talones y entró en el baño. La luz de una llama creó una sombra momentánea sobre la piedra mientras el círculo se cerraba. El recuerdo llegó un instante después. 24 horas de trabajo encajaron con precisión. Rostros. Habitaciones. Notas. Cada paso en su sitio. Exhaló una vez, buscó la cadena bajo la camisa y volvió a girar el giratiempo. Un giro cuidadoso. Otro día acumulado. Llenó la bañera con un aguamenti. Un pequeño incendio controlado calentó el agua. Se desvistió, se sumergió en el calor y dejó que sus hombros se relajaran. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido en su cabeza se aquietó. Pasaron los días. Binda y Arcturus preguntaron una y otra vez cómo había concluido la operación en el departamento de misterios. Corvus respondió siempre con la misma frase. Pronto se arreglará. Eso fue todo. Al final de la semana, Arcturus salió de la Red Flu y entró en la oficina de la directora, sacándose una mota de ceniza de la manga. No esperó a que le ofrecieran una silla. La tomó y exhaló con cansancio. ¿Dónde está tu heredero?, preguntó, seco como la sal. Lleva 5 días evadiéndose de mí. Binda dejó la pluma con cuidado. Un Black me basta, respondió. Tu heredero ha ignorado mi citación durante los mismos 5 días. Iba camino al GLE para solicitar una orden de arresto. Arcturus hizo una mueca. No estaba seguro de si Binda estaba siendo sarcástica o si realmente iba a pedir ese arresto. Mejor mantenerlo bajo control, decidió. Nuestro heredero, intentó. Tu heredero, respondió ella, y levantó su varita. El fuego de la chimenea se apagó. Las ventanas se sellaron con un golpe sordo. La puerta se cerró con llave. Rodeó el escritorio y se detuvo frente a él, con los brazos cruzados. ¿Sabes más y hablarás, negro? Él le sostuvo la mirada. Sabes que está ocupado con sus maestrías. Dale espacio. Denme respuestas, dijo.
O les daré a Grigori y Sigibert una lista de preguntas muy interesante. Su boca se torció. ¿Amenazas ahora, tía? Tienes 10 segundos, dijo Vinda. Decídete ahora. Se frotó la sien y escogió sus palabras. Ha pedido 3 Grappors, 2 Thunderbirds y todas las quimeras que pueda conseguir. Se los pasaste de contrabando, afirmó Vinda, lo obvio. Arcturus lo ignoró y continuó. Milagrosamente. Estos animales en peligro de extinción estaban disponibles en algunas de las reservas olvidadas del ministerio. Eso es todo lo que sé. No tengo ni idea de qué hace con ellos. No está mal, Black, dijo y se sentó frente a él. Melania podía hacerte cantar como un canario cuando ella quería, añadió Vinda mientras pedía té al elfo al que llamó. Está intentando ser perfecto, continuó, mientras le servía el té a él y a ella. Puede que hayas usado toda la suerte de tu linaje para encontrarlo. Dejó que el silencio se prolongara mientras ambos bebían. Simplemente estoy preocupada. Es demasiado testarudo. Arcturus asintió y tomó otro sorbo. Mientras Vinda agudizaba su paciencia con Arcturus, Corvus esperaba junto a la puerta de transformaciones. Oyó el roce de las sillas y el murmullo de los alumnos de séptimo que salían. Llamó una vez. La palabra entrar llegó al instante. Negro, dijo Yelena sin levantar la vista del pergamino que tenía en la mano. Maestra Morozova, respondió Corvus con una respetuosa inclinación. Me gustaría demostrarle mi maestría en transformaciones. Levantó la cabeza al oír la palabra maestría. El pergamino se apartó. Se levantó, se acercó a él y juntó las manos a la espalda. Te escucho. Conjuró una mesa larga contra la pared. Al trabajar para alcanzar mi maestría, me centré en las deficiencias prácticas, dijo. No por caridad pública, por supuesto. Sino para estar en una posición ventajosa. Materiales raros, partes de plantas y bestias mágicas. Mi pregunta era simple. ¿Podemos duplicar un libro con un amuleto? No podemos conjurar una raíz de mandrágora viva. Su boca se torció. Aprobación, no calidez. Así que seguí la línea de la definición, continuó. La transfiguración es el arte de transformar una cosa en otra. Forma y propiedad. Si esa es la regla, ¿por qué no trabajar en la esencia? No para crear vida. Para alterar lo presente. Para mover rasgos. Regeneración. Conductividad. Resistencia. Tomar una cualidad de una fuente viva y otorgarla a otra fuente viva sin romper la ley que prohíbe la creación, sino para modificarla al máximo. Continúa, dijo Yelena. Lo probé con criaturas que sanan rápido. No para crear monstruos, añadió, sino para mapear el proceso. Examinar el rasgo, transmitirlo, mantenerlo y liberarlo. Tengo una ruta de trabajo. El interés agudizó su mirada. Si tienes razón, los cimientos de varios oficios cambiarán. Drásticamente. Se detuvo. Pero, por supuesto, no publicarás. No, dijo sin fingir. Lo cual me lleva a un acuerdo. Antes de mostrarte la esencia, necesito que firmes esto. No lo usarás. No lo compartirás. No lo insinuarás sin mi permiso. La ofensa se notaba claramente en su rostro. Él no se acobardó. Le pedí a mi primo que firmara un pergamino sobre una promesa verbal, maestro, dijo. Tengo problemas de confianza. No lo tome como algo personal, por favor. Yelena sostuvo su mirada durante un largo rato y luego firmó el contrato. Ahora muéstramelo, dijo.